Vamos a pasar entonces ahora a la parte del formato condicional, y en la parte de formato condicional lo que va a hacer es establecer un formato que nosotros definamos una vez que se cumpla una condición o las características que yo estoy dando. De igual forma, aquí está un poco repetitivo, lo vamos a ver ahorita de la lista. Estas son las validaciones generales que nos puede tener Excel. Si ustedes quieren que profundicemos en cómo hacer una validación con alguna fórmula y demás, déjenmelo en los comentarios y lo vamos checando con mucho gusto. Pero lo que ahorita vamos a hacer son las validaciones generales. Por ejemplo, aquí tenemos estas: mayor, menor, entre, igual, un texto que contiene algo o una fecha, ¿ok? Y vamos a validar estos datos o estas celdas. Entonces lo que queremos decirle es que aquí en la pestaña inicio tenemos esta parte de estilos y nos dice formato condicional. Cuando yo doy clic me despliega precisamente estas opciones, donde podemos ver las opciones generales que nos da para resaltar celdas o reglas para resaltar valores que cumplen ciertos criterios de inferioridad o de superioridad. Por ejemplo, los 10 valores superiores, inferiores, los 10 porcentajes de valores más altos, etcétera, ¿no? O lo que está por encima del promedio, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunas reglas, ¿ok? También podemos decirle que queremos que nos haga un pequeño arreglo de barra de datos, o que nos los marque en escalas de colores, o que nos dé incluso conjuntos de iconos, que aquí no vamos a entrar mucho en detalle. Ahorita queremos justamente empezar a aplicar la parte de formatos, y esto lo vamos a ver más adelante en otros niveles, en otros videos, ¿ok? Y podemos también agregar precisamente reglas que nosotros tengamos y administrar las que ya tenemos. Vamos a irnos precisamente por los dos apartados principales, que son las reglas para resaltar celdas. Aquí vamos a resaltar que justo que si es mayor, y aquí lo tenemos, mayor que, y podemos nosotros definir el número digitándolo con un 5, o podemos decirle, ¿ok?, que tome la referencia de la celda, que si es mayor a lo que me indica mi condición que está en H10, entonces cumpla con el formato. Y aquí nos da por defecto algunos formatos ya establecidos: que el relleno sea rojo claro con texto rojo oscuro, amarillo con amarillo oscuro, verde con verde oscuro, relleno rojo, texto rojo, borde rojo. Y si yo selecciono, por ejemplo, texto verde con verde oscuro, ok, le doy a aceptar, y cuando yo digito un número, por ejemplo el 2, pues aparentemente no hizo nada, porque la regla que le dijimos es que si el dato que tenemos en I10 es mayor que el dato que tenemos en H10, entonces se cumple el formato. Cuando yo coloco, por ejemplo, un 10, me colorea de color verde y me dice: cumpliste con la condición que estableciste, ¿ok? Si yo coloco un 5, vemos que tampoco nos lo marca, porque 5 es igual que 5, pero no es mayor. Esto básicamente funciona igual con el resto, al igual que como lo hicimos con los datos, pero básicamente las condiciones son iguales, ¿no? Yo me voy a formato condicional, le digo que ahora quiero que evalúe que sea menor que mi celda, y que si es menor me lo coloque ahora de color precisamente, vamos a dejar el que está rojo, con texto rojo. Y si se dan cuenta, aquí ya lo marcó. ¿Por qué? Porque recuerden que el dato vacío, pues aquí lo está considerando como 0. Si yo le doy a aceptar, ¿no?, y yo coloco un 4, va a seguirlo marcando, pero en el momento en el que yo coloco un 5 o coloco un 6, este rango desaparece. Igual puedo decirle que me lo marque entre, por ejemplo, el 1 y el 10. Me va a pedir dos números. Entonces yo voy a seleccionar, y aquí puedo también seleccionar rangos. Esto aplica tanto para las validaciones como para los datos. Yo puedo pedirle que si en estas dos celdas se cumple la regla de que esté entre el número 1, digamos mi celda H12, y el número 2, que va a ser mi celda H13, entonces cumpla un formato. Aquí puedo yo también decirle que quiero un formato personalizado, y puedo personalizar
si quiero que el dato me lo dé con un formato de número general, etcétera, o que me cambie la fuente, el borde o el relleno. Vamos a trabajar con fuente, por ejemplo, y le vamos a decir que queremos que sea negrita, ¿ok? Pero que además nos coloque un borde punteado, si se cumple la condición, y que además nos dé un relleno de color, digamos, azul. Le damos en aceptar, y cuando yo coloco un número que está entre este rango, digamos 4, nos dice que se cumple, y si se dan cuenta cambió el borde, y si yo coloco un 8 también me cambia el borde. Cuando yo coloco un 16 o un 0, mi formato se queda exactamente igual a como estaba, ¿no? Para el caso del igual es exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar un formato que ya esté establecido. Vamos a decirle que formato condicional, si es igual a mi celda H14, entonces me lo coloque de color verde. Le vamos a dar a aceptar, y cuando yo coloco un 8 funciona a la perfección. En el texto que contiene, lo que vamos a indicarle es los caracteres que queremos que contenga. Por ejemplo, aquí yo estoy yéndome directamente a una letra, ¿no? Y si yo coloco, por ejemplo, Excel, ¿no? Yo puedo decirle entonces que si la celda contiene el texto A, ¿no? O que el texto o los caracteres que yo le indique en mi celda H15, entonces me dé, nuevamente vamos a ponerle que el check verde. Le doy a aceptar, y como pueden ver aparentemente no pasó nada. ¿Por qué? Porque no contiene la letra A. ¿Por qué es bueno casi siempre tener también las condiciones en una celda y hacer la referencia? Porque nuevamente yo no tengo que ir a modificar mi condición si fuera el caso. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera ahora evaluar que esta palabra tuviera una E, pues yo basta con que la cambie y en automático se cambia, ¿no? Y si por ejemplo yo aquí coloco la palabra hola, pues ya no lo hace. Cuando yo selecciono aquí que se regrese a la A que tenía, sin ningún tema, nos vuelve a marcar. Y en el caso de las fechas, las condiciones nos dan estas opciones. Por ejemplo, podemos validar que la fecha sea ayer, que sea hoy, que sea igual a mañana, que esté dentro de los últimos 7 días, la semana pasada, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle que la fecha sea igual al día de hoy, que estamos a 6 de agosto de 2024. Cuando le damos aceptar, ¿ok? Si yo coloco, cuando yo coloco 6 de agosto de 2024, me valida y me cumple el formato que yo le estoy estableciendo. Pero si yo cambio este número, por ejemplo, al 6 de septiembre, 60924, pues me deja de resaltar mi celda. Así es como podemos establecer formatos. Ahora me podrán decir, ¿esto como para qué nos sirve? Un ejemplo muy rápido podría ser esta tablita de ventas súper simple, súper sencilla, donde tengo este número de vendedores, que son 15 vendedores, y tengo las ventas que hicieron durante la semana, ¿ok? De lunes a viernes. Yo puedo seleccionar justo aquí la parte, por ejemplo, de formatos para resaltar valores superiores. Y yo quiero saber de todas las ventas que se hicieron en la semana, cuáles fueron los días que se vendieron más y quién los vendió. Yo puedo seleccionar 10 superiores y me va a marcar los 10 rangos superiores, o puedo yo ir disminuyendo y decirle que me dé solamente las 5 ventas más altas y que me las marque nuevamente con el formato que a nosotros nos guste más. Le doy a aceptar y los va a marcar. Y siempre nos va a indicar esto. Y si digamos tenemos alguna corrección y aquí en lugar de 157 tenemos que fueron, por ejemplo, 501, va a desmarcar uno anterior y nos va a marcar ahora este. Por ejemplo, aquí nos desmarcó el 487, que era el más bajo, y nos había marcado el 501. ¿Ok? Esto es muy sencillo para este tipo de análisis o de visualizaciones súper rápidas. Nos sirven las validaciones, ¿ok? Y recuerden que también nos sirve a lo mejor para identificar en un rango completo ciertas cosas.
Por ejemplo, podríamos identificar los promedios más altos, el total de ventas ya por semana, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo para esto pues voy a hacer justamente la sumatoria y recuerden que a estas alturas ya es más fácil que nosotros lo hagamos con Shift, Alt, E igual y vamos a en automático ver cómo se marca toda la línea, damos Enter y lo tenemos. Esta es una opción, recuerden que pues ahora podríamos simplemente copiar, pegar y ya tenemos listo, pero también tenemos la otra alternativa que podría ser seleccionar toda mi fila, perdón, toda mi columna y nuevamente Shift Alt igual y en automático me va a hacer la sumatoria. Esto es mucho más sencillo. Lo mismo podemos aplicar para la parte de los días. Recuerden, Shift Control izquierda nos va a seleccionar todo hasta donde encuentre la ruptura del dato. Nos regresamos 1, Shift Alt igual, ok, y entonces nos hace la sumatoria de todos los datos que tengo sobre mi columna. Esta es una opción muy sencilla, muy fácil, pero adicional a esto, también podríamos decir, oye, todavía quiero perder menos tiempo y recuerden que puedo seleccionar todo mi rango de números, incluyendo precisamente las celdas donde quiero que se lleve a cabo la fórmula, Shift Alt igual, y como podemos observar me llena en automático todo, tanto mi columna que me va a evaluar el total de mis filas como mi fila que me va a evaluar el total de mis columnas. Y me llena además este 23.312 o 23.312 que lo que va a hacer es darnos la sumatoria de todo el rango que nosotros teníamos. Como pueden observar, si yo sumo todas mis ventas nos da 23.312. Y esta es una forma muy rápida de llenar una tablita y ahora podríamos, por ejemplo, evaluar precisamente cuál fue el vendedor que tuvo mayor venta. Nuevamente nos vamos a formato condicional, reglas de valores superiores, vamos a decirle que nos dé la más alta, pero que nos dé solamente el valor más alto. Le damos a aceptar y ya tenemos que, si bien las ventas más altas las tuvieron Enrique, Jazmín, Esther, Gabriela y Blanca, el vendedor que al final tuvo más fue María, ¿no? Y lo mismo por día de la semana, podemos evaluar qué día fue el que se vendió más. Seleccionamos nuestros datos, formato condicional, y le decimos que nos dé los 2 días más importantes, los 2 días más altos. Le damos a aceptar y tenemos que nuestros días más fuertes de venta fueron el lunes y fueron el viernes. Que el vendedor que más vendió fue María y que las ventas más altas las tuvieron Eric, Enrique, Jazmín, Esther, Gabriela y Carla. Hasta aquí la parte de formatos condicionales. Yo sé que hay mucho más que ver de este tema. Yo sé que hay más elementos que podríamos tomar, pero esto es bastante información. Me parece que es la más relevante y con esto cerramos este tema. Si quieres que profundice en este tema, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto hacemos un video más largo o dedicado a cierto tipo de condiciones que ustedes requieran. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video.